Imaginen esto, estamos en el año 1478, en las ruinas de una iglesia en la Albania ocupada, una legión de jenízaros otomanos, considerados los guerreros más disciplinados del orbe, se comportan como energúmenos. Han abierto a golpes de masa un sepulcro de mármol. No buscan tesoros, sino que hurgan entre el polvo y la podredumbre, peleándose entre sí para destrozar el esqueleto que yace en su interior. Un soldado agarra un hueso de un dedo. Otro se guarda una costilla en la túnica. Creen que esos huesos poseen poderes mágicos, que portar un fragmento de ese cadáver los hará invulnerables a las balas. No se trata de la tumba de un santo, sino de la de Skanderbeg. Y aún 10 años después de su deceso, el Imperio Otomano le teme tanto que profanan su sepultura para robar su fuerza. ¿Cómo pudo un solo hombre infligir un trauma psicológico tan profundo a una superpotencia? ¿Cómo un muchacho raptado llegó a convertirse en el general más brillante del imperio para luego destruirlo desde dentro? Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de resistencia y desdicha, si disfrutan descubriendo las verdades ocultas de la historia, les invito a dar un me gusta y a suscribirse para recibir más contenido como este. Y por favor, dejen un comentario indicándome desde dónde nos escuchan. Me resulta asombroso que exploremos estas leyendas ancestrales juntos, desde distintos puntos del planeta, unidos a través del tiempo y el espacio, por nuestra curiosidad compartida hacia el pasado. Para comprender la furia, es necesario entender el saqueo. El Imperio Otomano no solo conquistaba territorios, se llevaba niños. Esto era el devshirme, el tributo de sangre. Los reclutadores otomanos irrumpían en las aldeas cristianas, examinaban a los niños como si fueran ganado y se llevaban a los más fuertes para adoctrinarlos y convertirlos en los jenízaros de élite del sultán. En 1423, los recaudadores llegaron en busca de un objetivo de gran valor. No querían a un campesino, sino a un príncipe. Exigieron al hijo menor de Jer Castrioti, el señor rebelde de Kruja, quien había sido una espina clavada en el costado del sultán durante décadas. El nombre del muchacho era Jerg. Tenía 18 años. La tragedia no terminó con el secuestro. Jerg tenía 3 hermanos mayores, Reposh, Stanisha y Konstantin. Fueron tomados como rehenes para asegurar la sumisión de su padre, pero no sobrevivieron. Murieron bajo custodia otomana. Se rumoreaba que habían sido envenenados por agentes del sultán. Jerg era el último de los hijos de los Castrioti con vida en el campamento enemigo. Imaginen la fría y silenciosa cólera de aquel joven. Estaba solo en la corte de los asesinos de sus hermanos, pero no se quebró, no se rebeló, se adaptó. Los otomanos lo entrenaron en el manejo del arco, la espada y la estrategia hasta el punto de creer que habían borrado su identidad. Se convirtió al Islam, tomó el nombre de Iskander, que significa Señor Alejandro. Durante 20 años vistió su uniforme, lideró su caballería, gobernó sus provincias. Se convirtió en el logo predilecto del sultán, comiendo de su mano, esperando el momento en que la puerta de la jaula quedara entreabierta. Interpretó su papel a la perfección, tanto que nadie vio el cuchillo que escondía tras su sonrisa. Esperaba el caos total. Ese caos llegó el 3 de noviembre de 1443, en la batalla de Nis. El cruzado húngaro Juan Hunyadi estaba destrozando las líneas otomanas. El campo de batalla era un matadero de humo y relinchos de caballos aterrados. Este fue el momento en que Skanderbeg no cargó contra el enemigo. Hizo una señal a 300 jinetes albaneses de confianza de su unidad, hombres que esperaban su orden. Dejaron de luchar, dieron la vuelta a sus monturas, pero Skanderbeg no solo huyó, necesitaba una llave. En medio de la retirada, entre el pánico reinante, Skanderbeg localizó a un funcionario del sultán, Fendi, el custodio del sello imperial. Arrastró al aterrorizado escriba a las sombras de una tienda y le puso una hoja al cuello. No pidió dinero. Exigió un firman, una orden oficial, transfiriéndole el control de la fortaleza de Kruja. El escriba redactó la falsedad con manos temblorosas. Skanderbeg arrebató el documento y mató al hombre al instante. Sin testigos, sin cabos sueltos. Cabalgó como un demonio durante 7 días, cruzando las líneas enemigas, burlando los puestos de control con su documentación robada y su uniforme de general. Cuando llegó a Kruja, la fortaleza inexpugnable que protegía su tierra natal no la asedió. Simplemente se acercó a la puerta, entregó la carta falsificada al gobernador. El sello era auténtico. El gobernador inclinó la cabeza, hizo sus maletas y entregó a Skanderbeg las llaves del castillo más estratégico de los Balcanes. Fue la mayor estafa de la historia militar. Esa noche, Skanderbeg recorrió las murallas, arrancó la media luna otomana.
Alzó una bandera roja con un águila bicéfala negra, el blasón del padre que había perdido y de los hermanos que no pudo salvar. Comenzó la noche de los cuchillos. Los hombres de Skanderbeg, auxiliados por lugareños ocultos en las sombras, masacraron a la guarnición otomana mientras dormían. Al amanecer, el lobo del sultán había desaparecido. El dragón de Albania había despertado y estaba de pie sobre un montón de cadáveres otomanos, desafiando al imperio a que viniera a buscarlo. La mañana siguiente a la masacre en Kruja, la adrenalina cedió y una fría conciencia se instaló. Skanderbeg se encontraba en las almenas, mirando hacia el este, hacia el amanecer y hacia la inevitable represalia. Conocía la maquinaria otomana mejor que nadie. Sabía que en Edirne el sultán no solo estaba furioso, sino que estaba calculando. La logística de una invasión ya se estaba diseñando, los sacos de grano se estaban llenando, los cañones se estaban fundiendo y las órdenes de ejecución se estaban firmando. Skanderbeg poseía el castillo, pero no tenía un país. En 1443, Albania no existía como una nación unificada, era un mosaico fragmentado de principados enfrentados. Estaba el clan Dukakjini en el norte, la familia Topia en el centro, los Musaka en el sur. Estas familias nobles dedicaban más tiempo a pelearse entre sí por derechos de pastoreo y límites fluviales que a preocuparse por los turcos. Eran orgullosos, obstinados y profundamente recelosos de los forasteros. Y para ellos, Skanderbeg era el forastero definitivo. Sí, tenía la sangre de los Castrioti, pero parecía un turco. Vestía sedas otomanas, luchaba con la cimitarra curva, olía a enemigo. Para los señores locales no era un salvador, era una variable peligrosa, un hombre que había pasado 20 años cenando con el diablo. Skanderbeg sabía que no podía mandar a estos hombres, tenía que seducirlos, no podía conquistarlos, tenía que unirlos. El 6 de marzo de 1444 jugó su segunda gran jugada maestra. Invitó a todos los príncipes albaneses importantes a la ciudad de Lez. Eligió este lugar con cuidado. Lez estaba controlada por la República de Venecia, un territorio neutral donde ningún señor de la guerra tenía influencia. Era un espacio seguro diplomáticamente. Imaginen la escena dentro de la Catedral de San Nicolás. El aire estaba cargado de tensión. Los señores llegaron con sus guardias personales, las manos sobre las empuñaduras de sus espadas, mirándose unos a otros con rencores acumulados durante siglos. Esperaban que Skanderbeg les exigiera sumisión. Esperaban que reclamara la corona de rey. Pero Skanderbeg hizo algo inesperado. No pidió sus tierras, no pidió sus impuestos. Se presentó ante ellos, un hombre que unía dos mundos, y habló no de gobernar, sino de sobrevivir. Les contó lo que se avecinaba, describió el cuerpo de jenízaros, los trenes de artillería, la pura escala del horror otomano que marchaba hacia sus valles. Nos hizo darse cuenta de que sus mezquinas disputas por ovejas y aldeas eran irrelevantes ante un evento de extinción masiva. Declaró célebremente: «No les he traído la libertad, la he encontrado aquí entre ustedes». Fue un brillante giro psicológico. Enmarcó la guerra no como su rebelión personal, sino como su defensa colectiva. El resultado fue la formación de la Liga de Lez. Fue una alianza militar, la primera vez en la historia albanesa que estos clanes montañeses acordaban luchar bajo un solo estandarte. Votaron a Skanderbeg como capitán general, el comandante en jefe. Acordaron contribuir con hombres y dinero, pero conservaron su autonomía. Fue una coalición frágil, unida por el carisma de un hombre y la sombra amenazante del Imperio Otomano. Ahora Skanderbeg tenía un ejército, pero era pequeño. Incluso con las fuerzas combinadas de la Liga, apenas podía reunir entre 15.000 y 18.000 hombres. Los otomanos podían desplegar ejércitos de 100.000. En una guerra convencional, en campo abierto, los albaneses serían aniquilados en una hora. Por lo tanto, Skanderbeg reescribió las reglas del enfrentamiento. Miró el mapa de Albania, los picos calizos irregulares, los estrechos pasos de montaña, los densos bosques y los ríos caudalosos. Se dio cuenta de que la propia tierra era su mejor soldado. Transformó a su escuadrón de granjeros y montañeses en una fuerza guerrillera de alta velocidad. Les despojó de armadura pesada. Les enseñó a golpear rápido y desaparecer antes de que el enemigo pudiera contraatacar. Utilizó a los Stratioti, caballería ligera que cabalgaba sin estribos, capaz de recorrer senderos de cabras que romperían las patas de los caballos de guerra otomanos. Estableció una red de hogueras de señales a través de los picos de las montañas. Creó un sistema de comunicación más rápido que cualquier jinete. Si una columna otomana entraba en un valle, Skanderbeg lo sabía antes de que siquiera instalaran el campamento. Armó la geografía.
Planeó desangrar al imperio, no en una gran batalla, sino en 1000 pequeños cortes. Pero el tiempo de entrenamiento era corto. En junio de 1444 llegó la primera prueba. El sultán Murad II envió a Ali Pasha, uno de sus comandantes más experimentados, con una fuerza de 25.000 hombres. Sus órdenes eran simples: aplastar la rebelión en su cuna, traer la cabeza del traidor Yerg. Ali Pasha marchó con su ejército hacia el valle del Drin Negro. Estaba confiado. Se enfrentaba a un ejército de campesinos liderado por un renegado. Esperaba que los albaneses se escondieran tras las murallas de sus castillos. Pero Skanderbeg no se escondió. Preparó la trampa. Esta fue la batalla de Torville. Skanderbeg atrajo a Ali Pasha a un valle estrecho flanqueado por laderas boscosas escarpadas. Los otomanos vieron una pequeña fuerza albanesa bloqueando el camino y se abalanzaron hacia adelante, anticipando una victoria fácil. No vieron a los miles de hombres que Skanderbeg había escondido en los bosques a ambos lados del valle. Cuando los otomanos estuvieron completamente comprometidos, apretados en la zona de matanza, Skanderbeg dio la señal. Los bosques explotaron. Arqueros e infantería cargaron por las laderas, golpeando los flancos otomanos como una avalancha. Al mismo tiempo, la fuerza de bloqueo en retirada dio la vuelta y contraatacó. Fue un clásico doble envolvimiento, ejecutado a la perfección. El ejército otomano, superior en número y equipo, se disolvió en pánico. No podían maniobrar. Sus cañones eran inútiles en el barro y el caos. Ali Pasha apenas escapó con vida. Al atardecer, miles de soldados otomanos yacían muertos en el valle. La noticia se propagó por Europa. Una pequeña fuerza rebelde no solo había sobrevivido, sino que había aniquilado un ejército imperial otomano en campo abierto. En Roma, Venecia y Nápoles, reyes y papas se sentaron y tomaron nota. El general traidor había dado el primer golpe, pero Skanderbeg no celebró. Mientras sus hombres vitoreaban y saqueaban el campamento otomano, miró los cuerpos de los genízaros, hombres con los que quizás una vez había entrenado. Sabía que solo se trataba de una fuerza de reconocimiento. Sabía que acababa de abofetear a un león dormido. El sultán no enviaría un gobernador la próxima vez. Vendría él mismo y traería el infierno consigo. La humillación de Torville no solo molestó al sultán Murad, le rompió el corazón. El chico que había criado, el soldado que había entrenado, había utilizado tácticas otomanas para masacrar a los hijos de los otomanos. El sultán se dio cuenta de que enviar gobernadores y visires no era suficiente. Si quieres matar a un dragón, no envías a un sirviente, vas tú mismo. En la primavera de 1450, la tierra en Albania comenzó a temblar. No era un terremoto, eran las pisadas de 100.000 hombres. El sultán Murad II marchó sobre Kruja con el ejército más grande que los Balcanes habían visto jamás. Trajo consigo a los genízaros de élite, la caballería Sipahi y un arma nueva y aterradora que estaba cambiando el rostro de la guerra. Enormes cañones de bronce fundidos en las fraguas de Adrianópolis, diseñados para pulverizar la piedra medieval en polvo. Skanderbeg observó esta marea de acero acercarse desde las cumbres. Sabía que las matemáticas eran imposibles. Tenía menos de 18.000 hombres en total. Si intentaba enfrentarse al sultán en campo abierto, su ejército sería aplastado. Si encerraba a todos dentro del castillo, morirían de hambre o serían enterrados bajo los escombros. Así que Skanderbeg hizo lo impensable. Dividió sus fuerzas. Dejó una guarnición de solo 1.500 hombres dentro de la fortaleza de Kruja, bajo el mando de su lugarteniente de mayor confianza, el conde Vrana. Me dio a Vrana una orden simple y escalofriante: mantén las murallas hasta morir, yo haré el resto. Luego Skanderbeg tomó a los hombres restantes y se desvaneció en los bosques. Dejó su capital, aparentemente indefensa, salvo por el equipo esquelético en el interior. Cuando el sultán Murad llegó, estableció una ciudad de tiendas alrededor del castillo. El asedio comenzó con un bombardeo atronador. Día tras día los lanzapiedras y cañones otomanos martillaban las murallas de Kruja. El ruido era ensordecedor, una tortura psicológica constante para los hombres en el interior. Pero el conde Vrana se mantuvo firme. Las murallas de Kruja estaban construidas en la roca viva de la montaña. Eran tercas, al igual que sus defensores. Murad II intentó de todo. Intentó asaltar las murallas con oleadas de infantería, pero el estrecho acceso al castillo significaba que sus números no contaban para nada. Sus hombres quedaron embotellados y masacrados por virotes de ballesta y aceite hirviendo. Entonces el sultán intentó el soborno.
Envió un mensajero al conde Brana, ofreciéndole 300.000 aspers, una fortuna que podría comprar un reino si tan solo abriera las puertas. Brana no solo se negó, le dijo al sultán que preferiría comerse las piedras del castillo antes que traicionar a su comandante. Pero la verdadera pesadilla para los otomanos no era el castillo frente a ellos, era el fantasma detrás de ellos. Skanderbeg estaba ejecutando una estrategia de guerra psicológica total. Él y su caballería ligera se escondían en los densos bosques que rodeaban el campamento otomano. No libraron una batalla, libraron una pesadilla. Cada noche, justo cuando los soldados otomanos se dormían, Skanderbeg atacaba. Lanzaba incursiones relámpago en los bordes del campamento, incendiaba tiendas, cortaba las líneas de suministro, mataba centinelas y gritaba aterradores gritos de guerra antes de desvanecerse en la oscuridad. Los otomanos no podían dormir, no podían buscar comida porque los hombres de Skanderbeg emboscaban a sus patrullas. El cazador se convirtió en cazado, los sitiadores se convirtieron en sitiados. El sultán Murad estaba atrapado en un infierno en vida. Estaba perdiendo miles de hombres por enfermedades, hambruna y las redadas nocturnas de terror. Era un anciano, cansado y enfermo, observando cómo su ejército invencible se pudría lentamente a la sombra de un castillo que no caía. Había subestimado la única cosa que no podía matar, la lealtad que Skanderbeg inspiraba. En octubre de 1450, las nieves del invierno se acercaban, las líneas de suministro otomanas estaban destrozadas, el campamento era un cementerio de disentería y baja moral. Murad II, el hombre que había aplastado cruzadas y construido un imperio, tuvo que admitir la derrota. Miró la desafiante bandera del águila bicéfala ondeando sobre Kruja, dio la orden de recoger todo, y comenzó la larga y vergonzosa marcha de regreso a Edirne. Nunca se recuperó. La vergüenza y el agotamiento del asedio de Kruja lo destrozaron. Pocos meses después, el sultán Murad murió. La noticia electrizó a Europa. Una pequeña rebelión albanesa no solo había sobrevivido, sino que había quebrado la voluntad del sultán mismo. Skanderbeg fue aclamado como el campeón de Cristo por el Papa. Las cortes de Nápoles, Venecia y Hungría brindaron por su nombre, pero en las montañas de Albania, Skanderbeg no brindó. Sabía algo que el resto del mundo ignoraba. Murad había muerto, sí, pero su muerte significaba el ascenso de su hijo. El nuevo sultán era un joven llamado Mehmed II. La historia lo conocería como el Conquistador, y a diferencia de su padre, Mehmed no solo quería derrotar a Skanderbeg, quería borrarlo. Mehmed había crecido en la misma corte que Skanderbeg, se conocían. Y esa conexión personal estaba a punto de convertir esta guerra en una joya de odio que los consumiría a ambos. Skanderbeg había ganado la ronda, pero la campana acababa de sonar para el evento principal. Dicen que el cuchillo más afilado es el que empuña a un amigo. Skanderbeg había sobrevivido a los cañones del sultán, las cargas de los genízaros y los asesinos nocturnos. Pero en 1455 se enfrentó a una amenaza que ninguna armadura podía detener. La podredumbre desde dentro. Para comprender la gravedad de este momento, hay que conocer a Moisey Golemi. Moisey no era solo un capitán, era la mano derecha de Skanderbeg. Era el mejor comandante de la Liga del Es, un hombre que había luchado codo con Skanderbeg a través de los fuegos de Torville y Kruja. Era el único hombre en quien Skanderbeg confiaba lo suficiente como para liderar ejércitos independientes. A los ojos de los soldados, si Skanderbeg era el dios de la guerra, Moisey era su sumo sacerdote. Pero el nuevo sultán, Mehmed II, era un estudioso de la naturaleza humana. Sabía que no podía vencer a Skanderbeg en el campo de batalla, al menos no todavía. Así que abrió su tesorería. Envió agentes a Moisey con una proposición seductoramente simple. ¿Por qué servir a un príncipe rebelde en un páramo rocoso, cuando se puede gobernar reinos para el emperador del mundo? No sabemos exactamente qué quebró a Moisey. Quizás fue celos de la fama de Skanderbeg. Quizás fue el agotamiento de una guerra que parecía interminable, o quizás fue simplemente la codicia. Cualquiera que fuera la razón, Moisey Golemi hizo lo impensable. Desertó, cabalgó hasta Estambul, besó la mano de Mehmed el Conquistador y aceptó el mando de un ejército otomano. Imaginen la onda de choque que desgarró Albania. No fue solo una deserción, fue un divorcio. Los soldados estaban desmoralizados. Si Moisey, el más valiente de ellos, no creía que pudieran ganar, ¿quién podría? Mehmed II no perdió tiempo.
envió a Moisey de regreso a Albania, esta vez al frente de 15.000 tropas otomanas. La misión era tanto psicológica como militar. Moisey debía utilizar su conocimiento íntimo de las tácticas de Skanderbeg para destruirlo. Fue la prueba definitiva, el maestro contra el aprendiz. Los dos ejércitos se encontraron en la batalla de Otonet. Moisey estaba confiado. Conocía el manual de juego de Skanderbeg. Sabía cómo Skanderbeg utilizaba el terreno, cómo programaba sus cargas de caballería. Moisey desplegó sus tropas otomanas para contrarrestar cada uno de los movimientos característicos de Skanderbeg. Pero olvidó una cosa. Skanderbeg sabía que él sabía. Skanderbeg no libró la batalla que Moisey esperaba. Cambió el ritmo. Retuvo a su caballería, fingió debilidad en el centro, dejó que Moisey pensara que lo estaba superando, y cuando Moisey comprometió sus fuerzas para el golpe de gracia, Skanderbeg reveló su trampa. No fue una maniobra compleja, fue una demostración de ferocidad cruda y abrumadora que Moisey no había calculado. Skanderbeg lideró la carga él mismo, destrozando las líneas otomanas con tal violencia que los soldados otomanos, a pesar de sus números, entraron en pánico. Moisey fue humillado, su ejército fue dispersado, escapó de la masacre, huyendo de regreso a la corte otomana. Pero en Estambul el fracaso no es una opción. Mehmed II miró al traidor derrotado con disgusto. Moisey se dio cuenta de que era un hombre muerto. Había traicionado a su hermano por un trono, y ahora no tenía nada. Derrotado, desamparado y aterrorizado, Moisey tomó una decisión más peligrosa que la batalla. Cabalgó de regreso al campamento de Skanderbeg. Llegó de noche, desarmado, con una soga al cuello, símbolo de sumisión total. Se arrojó a los pies de Skanderbeg frente a todo el ejército. Los soldados observaron en silencio, con las manos en las espadas. Esperaban una decapitación. En el código de guerra medieval, la traición era el único pecado imperdonable. La ejecución no solo era esperada, sino que era requerida para mantener la disciplina. Skanderbeg miró al hombre que había intentado matarlo. Vio el miedo en los ojos de Moisey, vio el arrepentimiento. Y entonces Skanderbeg hizo algo que conmocionó a los Balcanes más que cualquier victoria militar. No desenvainó su espada, se inclinó, le quitó la soga del cuello a Moy y lo levantó, lo abrazó. Le besó en ambas mejillas y le devolvió su rango y títulos. «Vale más para nosotros vivo y arrepentido que muerto y olvidado», le dijo Skanderbeg a sus oficiales, visiblemente conmocionados. Fue una apuesta de proporciones desmesuradas, pero dio resultado. Al perdonar lo imperdonable, Skanderbeg ató a Moyes con cadenas más fuertes que el hierro. Moyes Golami sirvió a Skanderbeg con una lealtad fanática el resto de su vida, muriendo finalmente mientras defendía la liga. Pero, lo que es más importante, este acto de misericordia envió un mensaje a cada soldado del ejército albanés. Les dijo que luchaban por algo diferente. No luchaban por un tirano que gobernaba por el miedo como el sultán. Luchaban por un líder que valoraba sus vidas más que su propio orgullo. En un mundo de crueldad, Skanderbeg usó la misericordia como arma, y esa lealtad sería lo único que los mantendría con vida en la pesadilla que estaba a punto de desatarse. Porque Mehmed el Conquistador había terminado de jugar. El Conquistador venía a terminar lo que su padre había comenzado. Para el año 1457, el mundo había cambiado. Había sucedido lo inimaginable. Constantinopla había caído. Mehmed II ya no era solo un sultán. Era el César de Roma, el conquistador del mundo. El imperio bizantino era ceniza. El mensaje psicológico a Europa era claro. La resistencia es fútil. Pero en las montañas de Albania, la resistencia no solo estaba viva, sino que molestaba enormemente al conquistador. Mehmed se dio cuenta de que Skanderbeg era más que una molestia, era un símbolo. Mientras Skanderbeg respirara, el mito de la invencibilidad otomana estaría roto. Esta vez, Mehmed no solo envió un ejército, envió un espejo. Confió la fuerza de invasión a Isaac Bey Evanos, un veterano experimentado. Pero el verdadero peligro no era el general, sino su consejero. Cabalgando junto a Isaac Bey iba Hamza Castriotti. Hamza era el propio sobrino de Skanderbeg, era su sangre. Había nacido y crecido en estas guerras, luchando al lado de su tío. Conocía cada paso de montaña, cada lugar de emboscada y cada código de señales de fuego. Pero Hamza estaba consumido por una ambición venenosa. Creía que él debería ser el rey de Albania, no su tío. A diferencia de Moyes Golami, cuya traición nació del miedo, la traición de Hamza nació de un odio frío y puro. Le prometió al sultán que le entregaría la cabeza de Skanderbeg en bandeja. El ejército otomano, 80.000 hombres, se vertió en el valle del río Mat.
Marcharon directamente a las llanuras de Albene. Esperaban que Skanderbeg atacara. Esperaban las tácticas de guerrilla, las incursiones nocturnas, las flechas repentinas de los árboles, pero no encontraron nada. Skanderbeg se había ido. Su ejército se había evaporado. Las aldeas estaban vacías, las señales de fuego estaban apagadas. Los rumores comenzaron a circular. Los espías informaron que Skanderbeg finalmente se había roto, que sus soldados lo habían desertado y que él había huido al norte, a Venecia, en desgracia. Isaac Bey y Hamza esperaron. Pasó una semana, 2 semanas, nada. La tensión en el campamento otomano comenzó a disminuir. Creían que la guerra había terminado sin disparar un solo tiro. Creían que el dragón finalmente había perdido sus dientes. La disciplina del campamento otomano se desintegró. Los oficiales dejaron de montar guardias estrictos. Los soldados pasaban sus días descansando, celebrando y escapando del brutal calor del verano. Hamza Castriotti, arrogante y triunfante, aseguró al mando otomano que su tío estaba acabado. Era el verano de 1457. El calor era opresivo. El 2 de septiembre el sol brillaba directamente sobre sus cabezas. El campamento otomano estaba dormido. Era la hora de la siesta. ¿Por qué montar guardia cuando el enemigo ha huido del país? Pero Skanderbeg no había huido durante semanas. Había estado ocultando a todo su ejército de 20.000 hombres en los densos bosques del monte Tumán con vistas a la llanura. Habían estado viviendo en silencio. Sin fuego, sin hablar, solo esperando, viendo al enemigo acomodarse, viéndolos volverse perezosos. Skanderbeg estaba esperando el ángulo perfecto del sol. Esperó hasta que el calor estuviera en su punto álgido, cuando el enemigo estaría más letárgico. Al mediodía, dio la señal. No fue una batalla, fue una ejecución. Los albaneses salieron de los bosques, no como una turba desorganizada, sino en 3 columnas disciplinadas. No gritaron hasta que estuvieron justo encima de las tiendas. El sonido de miles de cascos retumbando montaña abajo debió sonar como el apocalipsis para los turcos dormidos. El caos fue absoluto. Los soldados otomanos se despertaron para encontrarse con espadas albanesas en sus rostros. No podían formar filas, no podían alcanzar sus caballos. La estructura de mando de Isaac Bey colapsó en segundos. Hamza intentó reunir a las tropas, pero fue como intentar detener un tsunami con un cubo. La batalla de Albene fue la obra maestra de Skanderbeg. Fue la victoria más completa de su carrera. Entre 15.000 y 30.000 soldados otomanos fueron asesinados o capturados en cuestión de horas. El campo estaba tan denso de cadáveres que el río corría rojo, y en medio de la carnicería, Skanderbeg encontró lo que buscaba. Sus hombres capturaron vivo a Hamza Castriotti. El encuentro entre tío y sobrino fue muy diferente al de Moyes. No hubo besos ni lágrimas de perdón. Skanderbeg miró al joven que había vendido a su propia familia por poder. Hamza no fue ejecutado. Eso habría sido demasiado fácil. Fue encarcelado y finalmente enviado a Nápoles para pudrirse en una mazmorra, lejos de la tierra que quería gobernar. Skanderbeg había aniquilado otro ejército imperial, había superado en astucia a su propia sangre. La victoria en Albene resonó por toda la cristiandad. El Papa lo llamó Atleta Christi, el atleta de Cristo. Pero mientras Skanderbeg se limpiaba la sangre de la hoja, sabía que esta victoria tenía un precio. Había humillado a Mehmed el Conquistador, y Mehmed no era un hombre que perdonara la humillación. El sultán había terminado con los intermediarios, había terminado con los generales. La próxima vez que sonaran los tambores de guerra, anunciarían la llegada del propio conquistador. El duelo final se acercaba. Para el año 1461, Skanderbeg había logrado lo imposible. Había asegurado sus fronteras. Los ejércitos otomanos, lamiendo sus heridas tras el desastre de Albene, habían pausado temporalmente sus invasiones. Por primera vez en casi 20 años, los valles de Albania estaban en silencio. La mayoría de los hombres habrían usado este tiempo para descansar, para reconstruir, para simplemente respirar. Skanderbeg empacó sus maletas. Iba a la guerra de nuevo, pero esta vez no luchaba por su tierra, luchaba por su honor. Años antes, el rey Alonso de Nápoles había sido el único aliado confiable de Skanderbeg, enviando grano y suministros cuando el resto de Europa solo enviaba pensamientos y oraciones. Ahora, Alonso estaba muerto, y su hijo, el rey Fernando, estaba rodeado de enemigos. La casa de Anjou de Francia estaba desgarrando el reino de Nápoles, y Fernando estaba al borde de perder su corona. Envió una súplica desesperada a través del Adriático. «Estoy asediado, solo tú puedes salvarme». Skanderbeg no vaciló. En el mundo medieval, un juramento era un vínculo de sangre. Reunió a 3.000 de sus mejores hombres y navegó a Italia.
La llegada de Skanderbeg a Italia fue como un lobo caminando en una exposición de perros. Las guerras italianas del siglo XV eran a menudo asuntos ritualizados, maniobras lentas, armaduras pesadas, asedios educados y batallas donde los caballeros eran capturados para pedir rescate en lugar de morir. Era un juego de caballeros jugado por mercenarios que querían cobrar, no morir. Luego vinieron los albaneses. Los hombres de Skanderbeg, conocidos como Shiptaret, fueron una conmoción para el sistema italiano. No usaban armadura pesada, llevaban cota de malla o cuero endurecido, no montaban corceles pesados, montaban caballos de montaña rápidos y ágiles, y no jugaban según las reglas. Cuando la caballería pesada francesa cargó, esperando una colisión de lanzas, los albaneses simplemente se dispersaron, rodearon y atacaron los flancos y la retaguardia vulnerables con una velocidad aterradora. El impacto psicológico fue devastador. Los franceses y sus aliados italianos estaban aterrorizados por estos demonios que se movían como humo y golpeaban como víboras. La reputación de Skanderbeg lo había precedido. Este era el hombre que detuvo al Imperio Otomano. Con solo ver su estandarte en el campo, a menudo era suficiente para romper la moral del enemigo. En la batalla de Folónico, Skanderbeg salvó efectivamente el reinado del rey Fernando, rompió el asedio, aplastó a los rivales franceses y aseguró el trono para su aliado. Fue aclamado en las cortes de Nápoles. Le dieron títulos, tierras y una gloriosa pensión. Podría haberse quedado, podría haberse retirado a una villa italiana, bebiendo vino y viviendo sus días como un rico duque, lejos de la sangre y la nieve de los Balcanes. Pero no lo hizo. Tan pronto como el trabajo estuvo hecho, miró hacia el este, al otro lado del mar. Sabía que el silencio de los otomanos era un engaño. Sabía que la tormenta se estaba gestando de nuevo. Regresó a Albania en 1462, justo a tiempo. Pero esta vez esperaba no luchar solo. El nuevo Papa Pío II era un hombre brillante y ambicioso. Fue uno de los pocos líderes europeos que realmente entendió la amenaza otomana. No solo quería defender, quería atacar. Declaró una nueva cruzada. Su plan era grandioso. Una gran coalición cristiana se reuniría en Ancona, cruzaría el Adriático, se uniría al ejército de Skanderbeg y marcharía hasta Constantinopla para expulsar a los turcos de Europa para siempre. Skanderbeg fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas del Santo Mar. Por un breve y brillante momento, pareció que la ayuda que Skanderbeg había rezado finalmente llegaba. Movilizó a toda su nación, preparó los puertos, esperó. Pero la cruzada fue una tragedia de errores. Los monarcas europeos estaban demasiado ocupados luchando entre sí para enviar tropas. Los mercenarios que llegaron a Ancona eran indisciplinados y estaban mal equipados. Y luego, el golpe final. El Papa Pío II murió repentinamente en Ancona en agosto de 1464. Con la muerte del Papa, la cruzada se evaporó. Los barcos dieron la vuelta. Los mercenarios se fueron a casa. Las bolsas se cerraron. Skanderbeg se paró en las orillas de Durres, mirando hacia un mar vacío. La comprensión fue amarga y absoluta. Nadie venía. No habría una gran flota, ni un ejército de caballeros, ni salvación de Occidente. Europa estaba feliz de elogiarlo como su escudo, pero no se pondrían a su lado en el muro de escudos. Estaba solo, y lo peor estaba por llegar. Mehmed II había terminado sus otras conquistas. Había expandido su imperio en Trebisonda, en Bosnia, en Valaquia. Ahora volvió su mirada imperturbable hacia la única roca irregular que todavía se negaba a hundirse. Había terminado con los generales. Había terminado con los intermediarios. En la primavera de 1466, la tierra tembló una vez más. Esta vez, no fue solo un ejército, fue una fuerza de exterminio. Y marchando al frente, bajo los estandartes dorados del profeta, estaba el propio conquistador. En el verano de 1466, el sol fue bloqueado no por nubes, sino por polvo. El sultán Mehmed Khan, el hombre que había hecho añicos los muros de Constantinopla y había puesto fin al Imperio Romano, estaba marchando hacia Albania. Trajo consigo un ejército de 150.000 hombres. Para poner eso en perspectiva, la población entera de Albania en ese momento probablemente era menor que el ejército que venía a matarlos. Esto no fue una campaña militar, fue una ciudad móvil de acero, fuego y furia. Mehmed no solo quería derrotar a Skanderbeg, quería resolver un acertijo psicológico. Había crecido escuchando historias de Iskander, había estudiado sus tácticas. En muchos sentidos, Skanderbeg era el único hombre vivo que Mehmed respetaba, y precisamente por eso tenía que morir. No podía haber dos soles en el cielo. Skanderbeg sabía que no podía detener esta marea. Si alineaba a sus 15.000 hombres para una lucha justa, estarían muertos en 10 minutos.
Así que tomó una decisión que solo los líderes más duros pueden tomar. Declaró una política de tierra quemada. Ordenó la evacuación de las tierras, pero no solo movió a la gente, destruyó la tierra. Sus soldados quemaron sus propios campos dorados de trigo, sacrificaron su propio ganado que no podía ser movido. Envenenaron sus propios pozos. Cuando el ejército otomano llegó, no encontraron una tierra de leche y miel para saquear. Encontraron un páramo de cenizas y silencio. Mehmed marchó con su enorme ejército a través de un cementerio de cosechas quemadas. Sus líneas de suministro estaban estiradas hasta el límite. El hambre comenzó a roer a sus tropas antes de que se disparara la primera flecha. Pero Mehmed no era como su padre. Era más frío, más agudo y poseía una voluntad de hierro. Se abrió paso hasta Kruye. Por segunda vez, el castillo blanco en el acantilado fue rodeado, pero esta vez Mehmed trajo cañones que hacían que la artillería de su padre pareciera juguetes. Golpeó los muros día y noche. La guarnición, liderada por el valiente Tanush Topia, se mantuvo con la desesperación de hombres que sabían que no habría piedad. Fuera de los muros, Skanderbeg jugaba su familiar y mortal juego. Atacaba desde las montañas, golpeando los convoyes de suministros otomanos, aterrorizando sus campamentos por la noche. Pero Mehmed había aprendido. Construyó líneas fortificadas alrededor de su campamento para mantener a Skanderbeg fuera. Se negó a ser atraído a perseguir a los albaneses en los bosques. Fue un punto muerto de titanes. Frustrado por el desafío de Kruge, Mehmed buscó un objetivo más blando para desahogar su ira. Fijó sus ojos en la fortaleza de Shkoder. Shkoder no era Kruge, era un puesto de avanzada más pequeño que protegía a la población local. Mujeres, niños y ancianos que no pudieron huir. Los defensores de Shkoder resistieron valientemente, pero estaban aislados del agua. Muriendo de sed, negociaron una rendición. Mehmed les ofreció una promesa sagrada. Si abrían las puertas, serían perdonados. Abrieron las puertas. Lo que siguió fue uno de los capítulos más oscuros de la historia de los Balcanes. Mehmed el Conquistador, el sofisticado mecenas de las artes, el hombre que hablaba 6 idiomas, rompió su palabra. Ordenó la masacre de toda la población de Shkoder. No fue solo una matanza, fue un mensaje. Los soldados fueron decapitados, los comandantes fueron desollados vivos, las mujeres y los niños fueron esclavizados o masacrados. Mehmed quería que Skanderbeg viera esto. Quería que gritara sangre. «Este es el precio de tu resistencia. No puedes salvarlos». Fue un momento de puro horror psicológico. Skanderbeg, observando desde las montañas, debió sentir un peso aplastante. Cada día que luchaba, su pueblo sufría. La tierra quemada estaba matando de hambre a los turcos, sí, pero también estaba matando de hambre a su propio pueblo. La masacre en Shkoder demostró que Mehmed estaba dispuesto a despoblar todo el país para ganar. Pero Mehmed también tenía un problema. El invierno se acercaba. A pesar del terror en Shkoder, Kruge no caería. Las tácticas de tierra quemada estaban funcionando. El ejército otomano moría de disentería y hambre. Los caballos comían corteza de árbol. El poderoso conquistador se dio cuenta de que estaba atrapado en el mismo lodo que había atrapado a su padre. En un ataque de rabia pragmática, Mehmed se retiró estratégicamente. No podía quedarse en Albania para el invierno, pero no se fue con las manos vacías. Antes de irse, ordenó la construcción de una nueva fortaleza en el centro de Albania, justo en el corazón del valle. La construyó en 25 días, utilizando la mano de obra masiva de su ejército. La llamó Elbasan, la fortaleza que domina. Este fue el regalo de despedida de Mehmed. No podía conquistar a Skanderbeg en un verano, así que lo ahogaría lentamente. Elbasan serviría como una base otomana permanente, un cuchillo constantemente al cuello de Albania. Mehmed regresó a Estambul, reclamando la victoria porque había construido un castillo y masacrado una aldea, pero en privado sabía la verdad. Había traído todo el poder del Imperio Otomano contra un viejo y un país destrozado, y no había logrado romperlos. Skanderbeg descendió de las montañas a una tierra en ruinas. Los campos estaban negros, las aldeas estaban vacías, la fortaleza de Elbasan se cernía en la distancia como una lápida. Había ganado la batalla, pero estaba perdiendo la guerra de desgaste. Los años de lucha estaban cobrando su precio. Su barba estaba blanca, su cuerpo estaba cicatrizado, sus aliados estaban muertos o lejanos. El dragón aún respiraba, pero el fuego se estaba atenuando. Y Mehmed no había terminado. Volvería. Seguiría volviendo hasta que no quedara nada que quemar. Para el invierno de 1467, Skanderbeg tenía 62 años. En el siglo XV eso era antiguo.
La mayoría de los hombres de su edad estaban muertos o seniles. Skanderbeg seguía a caballo, vistiendo una armadura que pesaba tanto como un niño, librando una guerra que había consumido toda su vida adulta. Pero sabía que el fin estaba cerca. No porque tuviera miedo de Mehmed, sino porque miraba a su país y lo veía desangrarse. La política de tierra quemada los había salvado de la invasión, pero había dejado al pueblo hambriento. Necesitaba dinero, necesitaba grano, necesitaba soldados. Así que el viejo león hizo un último viaje. No cabalgó a la batalla, cabalgó a Roma. Imagina la escena en el Vaticano. Era Navidad de 1467. Los cardenales estaban sentados con sus túnicas de terciopelo, rodeados por el mármol dorado de la ciudad santa. Y en este opulento salón entró Skanderbeg. Ya no parecía un príncipe, parecía un general mendigo. Su capa estaba deshilachada, su rostro era un mapa de cicatrices y daño solar. Se paró ante el Papa Pablo II y los príncipes de Europa, y no se jactó de sus victorias. Rogó. Les dijo que Albania era el dique que contenía el océano. Les dijo que si su país caía, Italia sería la siguiente. Pidió tropas, pidió una cruzada, recibió aplausos atronadores. El Papa lo llamó el campeón de la cristiandad. Le dieron una espada, le dieron un casco, le dieron algo de dinero, lo suficiente para pagar a sus tropas durante unos meses. Pero no le dieron un ejército. Las potencias europeas estaban demasiado ocupadas discutiendo por sus propias fronteras mezquinas para preocuparse por la tormenta que se gestaba en el este. Skanderbeg regresó a Albania con el corazón apesadumbrado. Sabía con absoluta certeza que él era lo único que se interponía entre su pueblo y el olvido. En enero de 1468, convocó una última asamblea de la Liga del Este. Quería planear una nueva ofensiva contra la fortaleza otomana de Elbasan. Todavía estaba conspirando, todavía luchando, todavía creyendo que podía ganar. Pero un asesino finalmente se coló entre su guardia. No fue un ninja ni un envenenador, fue un mosquito. Skanderbeg cayó enfermo de malaria. La fiebre lo golpeó con fuerza, quemando el cuerpo que espadas y flechas no habían logrado matar durante 25 años. Fue confinado a una cama en Lezde, la misma ciudad donde había unido por primera vez a las tribus. Mientras yacía muriendo, se corrió el rumor de que los otomanos estaban cruzando la frontera de nuevo. Una partida de saqueo se acercaba a Shkodër. Incluso en su lecho de muerte, el viejo instinto se activó. La leyenda dice que Skanderbeg intentó levantarse, exigiendo su armadura y su caballo. Quería liderar la carga una última vez, pero su cuerpo no obedeció. Se derrumbó de nuevo sobre las sábanas. Sus oficiales, hombres que lo habían seguido a través del infierno, estaban alrededor de la cama, llorando. Estos eran hombres que cargarían contra el fuego de cañones sin pestañear, pero ver a su líder invencible desvanecerse los rompió. Skanderbeg los miró y dio sus últimas órdenes. No habló de venganza, habló de unidad. Les dijo que si se mantenían juntos, no podrían ser rotos. La unidad fue su última oración. El 17 de enero de 1468, murió George Kastrioti Skanderbeg. En el momento en que su corazón dejó de latir, un extraño silencio cayó sobre los Balcanes. Se dice que el lamento de sus soldados fue tan fuerte que ahogó el viento invernal. Hay una inquietante leyenda sobre su caballo. Dicen que el semental blanco de Skanderbeg, una bestia que lo había llevado a través de sus mayores victorias, se negó a ser montado por nadie más. Después de que Skanderbeg muriera, el caballo se volvió salvaje de dolor, negándose a comer y beber hasta que finalmente murió de un corazón roto. Sea cierto o no, la historia te dice todo lo que necesitas saber sobre el vínculo entre el hombre y su guerra, pero la reacción más escalofriante provino del enemigo. Cuando la noticia llegó a Estambul, el sultán Mehmed II no celebró, no preparó un banquete, se dice que permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego miró a sus consejeros y pronunció una frase que quedaría grabada en la historia. Europa y Asia son mías, por fin. ¡Ay de la cristiandad, porque han perdido su espada y su escudo! El sultán sabía lo que Europa estaba a punto de descubrir. El dragón había muerto, y ahora los lobos vendrían a darse un festín. Skanderbeg tenía razón, la unidad era el único escudo que poseían, y cuando él murió, el escudo se hizo añicos. Sin el carisma del dragón para mantenerlos unidos, la Liga del Egol se disolvió en facciones enfrentadas. Los Dukakjini luchaban contra los Topia, y los Topia contra los venecianos. Y observando desde el este, Mehmed el Conquistador sonreía. El jaque mate era finalmente visible en el tablero. El sultán no se apresuró.
Metódicamente, fue desmantelando las fortalezas albanesas una a una. Kruja, el castillo blanco que había desafiado a su padre y a él mismo durante décadas, finalmente cayó en 1778. Los defensores, hambrientos y sin municiones, se rindieron bajo la promesa de paso seguro. Una vez más, los otomanos faltaron a su palabra. Los hombres fueron masacrados y las mujeres enviadas a los mercados de esclavos de Estambul. El símbolo de la resistencia fue bañado en sangre, pero el acto final de esta tragedia no ocurrió en Kruja, ocurrió en Shkodra. Shkodra era el último gran bastión, una fortaleza masiva encaramada en una colina rocosa, defendida por una fuerza combinada de venecianos y los últimos veteranos supervivientes del ejército de Skanderbeg. En 1778, Mehmed cercó la ciudad con el bombardeo de artillería más pesado que el mundo había visto jamás. Los cañones otomanos arrojaron bolas de piedra de cientos de libras contra los muros del castillo durante semanas. El asedio fue horrible. Los defensores se vieron reducidos a comer ratas y hervir cuero para hacer sopa. Pero resistieron durante meses, repeliendo oleada tras oleada de jenízaros. Fue una muestra de terquedad que le recordó al sultán los viejos tiempos. Cuando Shkodra finalmente se rindió en 1779, la guerra había terminado efectivamente. Mehmed II caminó a través de las puertas en ruinas de Shkodra. Había ganado. La bandera albanesa, el águila bicéfala, fue arriada. La luna creciente se elevó sobre los Balcanes. Permanecería allí durante los siguientes 433 años. Pero antes de que cayera el telón final, comenzó un éxodo masivo. Miles de albaneses, dándose cuenta de que vivir bajo el dominio otomano significaría la muerte de su fe e identidad, huyeron a la costa. Se apiñaron en barcos venecianos, llevando consigo solo a sus hijos y sus recuerdos. Miraron por última vez sus aldeas en llamas y zarparon a través del mar Adriático hacia Italia. Estos refugiados se establecieron en el sur de Italia, en Calabria, Sicilia y Puglia. Se les otorgaron tierras por el reino de Nápoles, el mismo reino que Skanderbeg había salvado años antes. Fue una retribución de la deuda de sangre. Estas personas llegaron a ser conocidas como los Arberesh. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Normalmente cuando un pueblo es conquistado y dispersado, se asimila, olvidan. Dentro de una o dos generaciones se vuelven italianos, franceses o alemanes. Pero los Arbereshe no olvidaron. En sus aisladas aldeas de montaña en Italia detuvieron el tiempo. Conservaron su idioma, conservaron sus canciones, conservaron la liturgia ortodoxa y lo más importante, mantuvieron viva la leyenda de Skanderbeg durante 500 años. Mientras Albania misma estaba bajo el yugo otomano, obligada a convertirse, obligada a cambiar de nombre, obligada a servir a los sultanes, los Arbereshe en Italia cantaban canciones sobre el dragón que luchó contra el imperio. Se convirtieron en una cápsula del tiempo viviente. De vuelta en Albania, los otomanos intentaron borrarlo. Convirtieron iglesias en mezquitas, destruyeron estatuas. Es por eso que los jenízaros desenterraron su tumba en Les, no solo por superstición, sino para desmantelar físicamente su existencia. Querían asegurarse de que George Castrioti fuera solo una historia de fantasmas. Pero no se puede matar una historia de fantasmas si la gente se niega a dejar de contarla. Mientras Europa avanzaba hacia el Renacimiento, descubriendo nuevos mundos y olvidando al viejo guerrero de los Balcanes, el espíritu de Skanderbeg se mantuvo en la clandestinidad. Sobrevivió en las canciones de las abuelas en Calabria, sobrevivió en los susurros ocultos de los montañeses del norte de Albania que se negaron a rendirse. El dragón estaba muerto. El castillo había caído. Pero la idea de Skanderbeg, la idea de que la resistencia es posible incluso contra las mayores probabilidades, era indestructible. Y 4 siglos después, cuando Albania finalmente despertó para luchar nuevamente por su independencia, esa idea sería la chispa que encendió el fuego. Entonces, ¿cuál es el verdadero legado de George Castrioti Skanderbeg? Es fácil mirar el mapa de 1779, después de la caída de Shkodra, y decir que fracasó. Después de todo, el Imperio Otomano conquistó Albania, la gobernaron durante los siguientes 4 siglos. Los castillos que construyó fueron tomados, las personas que protegió fueron subyugadas. En el frío cálculo de territorio y conquista, Skanderbeg perdió. Pero la historia no se trata solo de quién posee la tierra al final del día, se trata del tiempo. Durante 25 años, Skanderbeg actuó como un rompeolas humano contra la marea otomana. Detuvo a los sultanes Murad II y Mehmed el Conquistador durante el apogeo absoluto de su poder. Cada verano que pasaron desangrándose en las montañas de Albania fue un verano que no pasaron marchando sobre Roma, Viena o Nápoles.
Los historiadores han debatido durante siglos sobre el qué pasaría si Skanderbeg hubiera caído en 1444, ¿habría cruzado Mehmed el Adriático? ¿Se habría convertido la Basílica de San Pedro en Roma en una mezquita, al igual que Santa Sofía en Constantinopla? Nunca lo sabremos con certeza. Pero esto sí lo sabemos. Skanderbeg compró a Europa Occidental décadas de seguridad, les compró tiempo para respirar, tiempo para construir y se podría argumentar tiempo para encender el Renacimiento. Mientras Italia pintaba obras maestras, Skanderbeg pintaba las montañas de rojo para mantenerlas a salvo. Y el mundo finalmente reconoció esto. Hoy puedes encontrar estatuas de Skanderbeg no solo en Tirana o Pristina, sino en Roma, en Londres, en Bruselas e incluso en Rochester Hills, Michigan. Fue el tema de óperas de Vivaldi y poemas de Longfellow. Trascendió su pequeña geografía para convertirse en un arquetipo universal, el desvalido desafiante, el hombre que dice no cuando el mundo entero grita «sométete». Pero quizás su victoria más perdurable no esté en los libros de historia, ni en las estatuas de bronce. Está en la bandera. Mira la bandera de la Albania moderna. Es el mismo estandarte rojo sangre con el águila negra bicéfala que Skanderbeg izó sobre Kruja aquella noche de noviembre de 1423. Es una de las pocas banderas nacionales del mundo que es una continuación directa de un escudo de armas medieval. Sobrevivió a 400 años de prohibición otomana, sobrevivió a las guerras balcánicas, sobrevivió a 2 guerras mundiales y a una brutal dictadura comunista. Esa bandera es la prueba definitiva de su victoria. No solo libró una guerra, forjó una identidad tan fuerte que medio milenio de construcción imperial no pudo borrarla. Si llegaste hasta aquí, gracias. Hemos viajado desde las escuelas de Genízaros de Edirne hasta los muros en llamas de Shkodra. Si esta historia de resiliencia te ha conmovido, por favor suscríbete y activa las notificaciones. Tengo muchas más epopeyas olvidadas que compartir contigo y deja un comentario abajo. ¿Quién es el Skanderbeg de la historia de tu país? ¿Quién es la figura que define el espíritu de resistencia de tu nación? Leo cada comentario y me encantaría escuchar tu perspectiva. Al final, Skanderbeg nos enseña una dura lección sobre la libertad. La libertad no es un regalo que te dan, es una fortaleza que debes construir piedra a piedra y defender día a día. Requiere la astucia de un zorro, el coraje de un león y a veces el sacrificio de todo lo que aprecias. Los otomanos pudieron haber triturado los huesos del hombre para hacer amuletos, pero se ahogaron con su legado. El dragón de Albania murió, pero en realidad nunca abandonó el campo de batalla. Imagina esto, es hoy. Las montañas de Kruja están silenciosas, los cañones están oxidados, pero si escuchas atentamente el viento que sopla a través de los valles, no oyes el sonido de la derrota. Oyes el batir de alas de águila,